Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora veas los episodios. A mi espalda está el Mar Caribe. Estoy en el tablado, el paseo tablado de mi ciudad, aquí en Juana Díaz. Aproveché, estos días han sido días de mucha lluvia. En este momento salió el sol, pero se espera más lluvia por la tarde. Mucha gente ha experimentado daños en sus propiedades. Una persona falleció al tratar de pasar con su vehículo por un puente que estaba ya el agua de un río pasándole por encima. Se arriesgó y lamentablemente perdió la vida. Y cuando yo estoy grabando este episodio, estamos en el primer día del mes de mayo. Y se supone sí que haya una temporada de lluvia más o menos para este mes, pero viene lloviendo desde el mes de abril. Y ya dentro de un mes exactamente, el día 1 de junio, comienza una nueva temporada de huracanes para muchas regiones de esta parte del mundo, desde el 1 de junio hasta el último día del mes de noviembre. Se nos dan muchas recomendaciones, muchas sugerencias. Aquellos que hemos vivido toda nuestra vida, estamos en Puerto Rico, es un trópico, está República Dominicana hacia el oeste, está Haití, Cuba y toda esa cuenca de lo que es el Golfo de México o el Golfo de las Américas, dependiendo a quién le pregunte cómo cambian las cosas, ¿verdad que sí? Pues se supone que nos preparemos, se supone que tengamos los suministros necesarios para estar tal vez varios días sin recibir ayuda alguna, tal vez recibir alguna ayuda del Estado. Y uno tiene que tener la famosa mochila de emergencia. Yo tengo una a la salida de la puerta de la casa. Aprendimos eso con el huracán María, pero también cuando surgió el problema de los terremotos en enero del 2020. Pero se nos advierten muchas cosas y quiero empatar esto al principio de este episodio con lo que el Señor viene haciendo con la humanidad a través de su palabra. Viene advirtiendo uno que no miente, advirtiendo uno que cumple sus promesas, el que sabe el futuro, y advierte para nuestra protección, nuestra seguridad. Advierte y estuvimos mencionando esto en el episodio de las 10 vírgenes, cuando hablamos de Mateo 24, Mateo 25, también podemos considerar Lucas 21, Apocalipsis y otras porciones, muchas porciones de la Escritura, donde el Señor habla del futuro, de lo que viene. Y hay una frase no cristiana, pero que mucha gente conoce en América Latina, es: en guerra avisada. En guerra avisada no muere gente. Yo digo, no debería morir gente, en las guerras mueren, siempre hay bajas. Pero si a uno le advierten de un peligro, y la fuente que está dando esa advertencia, esa sugerencia, esa recomendación es completamente confiable, pues ¿qué es lo que se supone que uno haga? Uno se supone que haga caso. Porque la fuente no miente, la fuente quiere el bienestar para uno, la fuente conoce del peligro y está avisando con mucho tiempo de antelación para nosotros dar los pasos necesarios. Lo hace el gobierno con relación a los fenómenos atmosféricos, los desastres naturales. Aquí, desde donde yo estoy, se ve, porque estamos en la costa, ¿verdad? En el área sur de la isla de Puerto Rico, el sistema de alarma de tsunami. Si esa alarma, a menos que no sea un ensayo, porque lo hacen, lo practican cada cierto tiempo, si eso empieza a sonar y yo simplemente me quedo aquí y sigo hablando contigo y hago caso omiso, posiblemente de espaldas mías viene una ola gigante a 500 millas de velocidad, porque dicen que corre a una velocidad increíble, terrible, hasta que llega a la orilla y se lleva todo, como hemos visto que ha sucedido lamentablemente en otros lugares. El ignorar voluntariamente, el rechazar, el desobedecer a un aviso genuino
de peligro, de un peligro seguro que viene y no hacer caso, la culpa es de uno. Y el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, está hablando del peligro del pecado. Está hablando del peligro de la ira de Dios, que viene. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, lo dice la Escritura. Y todo lo que uno puede leer en el libro, que mucha gente no le interesa leerlo, hay muchos cristianos. Esto sí resulta curioso. Y sabemos que en las cartas de Timoteo está el texto que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero hay gente, tal vez tú eres una de estas personas, y voy a decir esto con mucho respeto, no para burla, pero es una observación que quiero insertar en esto que estoy hablando al principio de este episodio. Que hay gente que dice: no me gusta leer el libro de Apocalipsis porque me da miedo. Otro grupo es: no lo leo porque no lo entiendo. Yo sé que no tiene que ver con la iglesia cuerpo de Cristo. Ahí habla del tiempo de la tribulación, el momento cuando regresa Cristo a establecer su reino milenial, todo lo que va a suceder en la tribulación de esos 7 años terribles, sobre todo enfocado en la gran persecución que va a tener la nación de Israel, la aparición del hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, el misterioso asunto del 666, que todo el mundo está rompiéndose la cabeza de qué será eso. Y según van pasando los años y las décadas y surgen nuevas tecnologías, la gente dice: debe ser eso, debe ser eso, debe ser el QR code, debe ser la inteligencia artificial, debe ser las barras esas de codificación que tienen todos los productos cuando lo usan para, y voy a utilizar un término, un anglicismo creo que le dicen, escanear, porque viene la palabra scan, los productos cuando usted los va pagando, y cada persona dice: debe ser esto, debe ser un microchip. No saben lo que es. Pero la Escritura dice que si no tiene esa marca en la mano derecha o en la frente, no va a poder ni comprar ni vender. Así que va a tener una limitación, lo que va a ejercer una presión grandísima. Hay mucha gente que van a decir: yo tengo que comprar, yo tengo que vender. ¿Dónde es que está la máquina? Yo me imagino que pondrán terminales en muchos sitios para que la gente se le haga fácil llegar y se marquen rapidito. El asunto de marcarse es que la Escritura dice claramente que el que se marcó se perdió. Ya escogió, esa es la marca que tiene de la bestia, y aunque alguien piense: no, pero a lo mejor se arrepiente, o a lo mejor se lo quiere borrar, como quien se borra, que trata de borrarse un tatuaje. Se lo puede borrar, pero eventualmente se va a dar cuenta que el asunto no queda nunca igual. Pero nada, dije toda esta ensalada de cosas al principio, pero no era el tema, porque estoy hablando contigo, estoy compartiendo contigo, estamos estudiando cuando se utilizan conceptos bíblicos o porciones bíblicas y se mezclan y no se tiene la consideración dispensacional de si tiene que ver con Israel, si tiene que ver con la iglesia, si tiene que ver con el pasado, si tiene que ver con el presente, si tiene que ver con el futuro. Si es algo que yo debo hacer caso, si es algo que me aplica a mí y a ti y a mí en este momento que yo tengo que obedecer, o si es una instrucción que se le dio a otro grupo en otro tiempo. Los ejemplos bien básicos que yo presento porque son fáciles de uno corroborar. Cuando Jehová está tratando con Israel, le dio ordenanzas, 613 ordenanzas, y estaba la ley, pero también habían unas reglas que incluían dietas. Puedes comer esto, no debes comer esto. Y era bien súper específico para ellos. Fíjense, esa instrucción no era para el mundo entero. Él está lidiando con la nación de Israel, que debió haber sido la nación sacerdotal. Y ya sabemos la relación que tuvo Jehová con ellos. Y es cuando viene Pablo, surge la figura del apóstol Pablo, que recibe revelación que estaba en el corazón de Dios, en el pasado eterno, pero que se revela, él le llama el misterio, ahora es revelado, se le quita el velo, algo que estaba tapado, ahora se desvela. Y entonces, creo que estoy usando el término correcto, porque desvelar es como perder el sueño, pero nada, se revela, se destapa, para hacer la corrección correcta, y aquellos que saben más español que yo, pues me pueden regañar. Y entonces él trae y presenta, porque el Señor Jesucristo le da a él algo que no se había visto antes.
Y él le llama el misterio. Todo esto siempre lo queremos tener en mente para que cuando estudiemos la escritura y la tracemos correctamente, como dice Pablo, que se usa correctamente la palabra de verdad como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, si mal no recuerdo, lo voy a escribir, pues nosotros nos vamos a nutrir, vamos a sacar el verdadero alimento espiritual y la dieta correspondiente para este tiempo. Otra aclaración que hago, que se nos cuestiona a aquellos que somos dispensacionalistas o consideramos que el Señor ha estado tratando de maneras diversas con grupos diversos en distintos tiempos. Ustedes son paulinos y lo único que hacen es leer las cartas de Pablo y no le hacen caso a más nada en la Biblia. Eso es un error. Por lo menos la iglesia bíblica de Juana Díaz, a la cual yo asisto y yo pastoreé, no es así. Las iglesias que yo conozco de gracia no son así. Pero se mira todo dispensacionalmente. Se miran los evangelios dispensacionalmente. El Antiguo Testamento, las cartas de los profetas mayores, profetas menores, el Apocalipsis, Santiago, José, Santiago, Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, todo esto se ve dispensacionalmente y lo estudiamos, ¿por qué no? Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Esto es bien importante que tú y yo siempre lo tengamos en mente, porque así sabemos lo que corresponde. Por ejemplo, que lo hemos mencionado también, un texto clásico que se utiliza mucho es cuando se leen los evangelios, que el Señor da la instrucción. Jesús dice, si no le perdonas a tu hermano, lo estoy parafraseando, pero voy a ponerlo abajo. Si no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. Pero entonces, ¿qué hacemos con los textos en los evangelios, más bien en las cartas, en las epístolas de Pablo, donde Pablo dice que perdonemos como ya hemos sido perdonados por Dios en Cristo? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero ¿notas la diferencia? En uno está condicionado. Y recuerden, eso va a ser la vida en el reino. Si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar. Y uno dice, pues déjame perdonar porque yo quiero que Dios me perdone. En la gracia, en la dispensación de la gracia, mire qué cambio grande. Dios ya nos perdonó completamente en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Ya, al creer. Sucede al momento de creer en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, ya que tenemos esa realidad y tenemos la libertad de vivir en la gracia del Señor, porque nosotros no habremos de perdonar al hermano, a la hermana, a la otra persona que nos haya causado algún tipo de, ¿verdad?, de ofensa, pero ya estamos perdonados. Pero nota la diferencia que los evangelios dicen, si no perdonas, no te perdonan. En la gracia dice, perdona porque ya te perdonamos todo, ya te perdoné todo. En este caso es Dios hablando. Qué interesante, ¿lo habías visto así? Tenés que verlo de esta manera porque está ahí para nosotros. Y hay que entender que una de las fallas grandes de la iglesia cristiana, por muchos siglos se viene dando esta falla, es no hacer caso a lo que el Señor de gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado y glorificado, le presentó al apóstol Pablo para ti y para mí, que somos gentiles, y él es el apóstol a los gentiles, y el mensaje de un ente viviente, un organismo viviente que el Señor llama, tiene su nombre, la iglesia, cuerpo de Cristo, donde nosotros somos miembros, los que hemos creído, somos miembros de esa iglesia, porque el Señor lo dice, no porque uno lo está diciendo. Los que hemos creído. ¿Qué pasa con los que no han creído? Bueno, los que no han creído no se han reconciliado con Dios, siguen siendo enemigos de Dios. Sus pecados no han sido perdonados. Si su corazón deja de latir y hoy les arropa por algún evento que suceda la muerte, pues se van sin salvación y lo que les espera es una expectación de condenación eterna, que lo dice la Escritura. Dios lo dice. Porque se van con ellos mismos con nada más. No tienen a Cristo como Salvador. No tienen a alguien que fue a la cruz por ellos y cargó los pecados de ellos.
no le creyeron, no le recibieron, pues entonces esto es terriblemente sencillo. Con Cristo hay salvación y eternidad. Hay perdón de pecados y vida eterna. Sin Cristo, lo que hay es condenación y muerte eterna espiritualmente hablando. Y la Biblia menciona un lugar de condenación eterna que se llama el lago de fuego. Esto es bien serio. Esto es bien importante que lo tengamos en mente. Que no ignoremos estas cosas porque el mundo está tan abrumado por una sobreinformación y una andanada de datos diarios de muchas cosas que le están atacando en muchos francos. Y la gente está preocupada por amagues de guerra, por la economía y todo. Pero estaba meditando yo en ese punto precisamente. Y yo te quiero decir lo siguiente. Aquí podemos mencionar muchas cosas, pero yo creo que aquí hay unos elementos que son los básicos, que son los que están atrapando a la humanidad. Que están atrapando a gente que tú y yo conocemos, nos pueden atrapar a nosotros si nos descuidamos. Y el enemigo está detrás de todo este asunto para que la gente gaste su vida, su enfoque, sus energías y sus prioridades en estos aspectos. Entre ellos, el problema económico. Hay gente que lo único que piensa es en la economía y cómo enriquecerse. Y hacen unos esfuerzos extraordinarios, admirables en algunos casos, porque conlleva mucho esfuerzo, mucha sagacidad, mucha inteligencia para poder saber cómo invertir y hacer un montón de cosas y cómo buscar. Algunos pues lo hacen, no lo hacen legalmente, obviamente, pero su enfoque, la gasolina que los está moviendo sin darse cuenta, es la economía. ¿De dónde voy a buscar dinero? Y eso les roba hasta el sueño a uno. ¿Por qué? Porque convertimos el mundo en un mundo económico, donde todo es dinero y donde hay una correlación. Lo hemos llevado a esos extremos, ¿sabes? Eso no fue Dios. Eso fue el hombre, el ser humano. En la medida que yo tengo X cantidad de dinero disponible para mí, ese es el nivel de alegría y de gozo que yo tengo y de paz. Miren qué peligroso, ¿lo notas lo peligroso que es? Donde Dios no está en la ecuación. Es el Dios dinero. Otro elemento que también el enemigo está usando fuertemente, ha sido muy exitoso en esa área, pero ahora con la llegada de todos estos aditamentos, dispositivos y con la ayuda de los medios masivos y la industria del entretenimiento, todavía estoy esperando a que alguien me conteste qué significa sano entretenimiento. Llevo años esperando a que alguien me describa eso, porque hay gente que ve cada cosa y dice, eso es sano entretenimiento, eso es entretenimiento familiar, y salen una serie de cosas que uno dice, pero ¿por qué añadieron eso ahí en esa película? ¿Por qué añadieron eso en esa serie? Totalmente, eso es antibíblico. Bueno, a lo que quiero llegar es la sobrecarga de la sexualización de las cosas, de la pornografía y todo esto, donde quiera que la gente mire, el sexo está invadiendo. Bueno, cómo uno dice ciertas cosas sin que nadie se ofenda, es que son observaciones. Usted puede ver jovencitas, adolescentes, que cuando uno ve su aspecto de la manera en que se viste, y estos son de los temas que nunca los pastores vamos a caer bien, nunca vamos a caer bien, pero no es lo que uno diga, es lo que dice la Escritura con relación a que las jóvenes se cuiden en su aspecto, en su presencia, porque puede estar enviando el mensaje equivocado cuando van a la playa, y eso corresponde también a los varones, ¿sabes? La ropa, lamentablemente, quienes están determinando estas modas, las determinan en Francia, las determinan en Nueva York y en otros países del mundo. Y cuando la joven cristiana quiere buscar algo que ponerse, de verdad que termina vistiendo, porque eso es lo que está en la tienda, ¿verdad? Terminan vistiendo, enseñando mucho. No entienden que hay personas que van luchando por ahí por la vida con este tipo de estímulo. Y la parte de mostrar un montón de escenas de alto contenido sexual en series, inclusive en series que se supone, dice la industria, que le ponen PG-13 o que son sano entretenimiento o son familiar. De momento sale algo que dice, se le fue la mano. Sí, pero
eso se hizo intencionalmente. Salió tal vez 3 o 4 o 5 segundos, una escena bien breve, pero ahí está la imagen. Y eso queda grabado en la manera en que el cerebro humano funciona. Así que tenemos el aspecto de la economía, el dinero y el bombardeo sexual. Hay muchas otras áreas que están arropando a la humanidad. Está la competencia un humano contra otro humano. Está la búsqueda incesante de tener éxito, de tener reconocimiento. Otras personas están buscando que se les quiera, se les ame, quieren a alguien a su lado, y el ser humano se hizo para tener a alguien al lado. Eso lo sabemos, eso es fundamental. Pero cuando eso es lo único, cuando nosotros ponemos algo a un nivel tan alto en nuestras vidas, que venimos y decimos, yo sin tal cosa no puedo vivir, tengamos cuidado lo que hemos puesto ahí en esa oración. Ejemplos sencillos, tal vez no son aplicables a esto que te estoy diciendo. Bueno, yo sin carne no puedo comer. Tengo que comer carne todos los días. Yo sin arroz, no como. Yo tengo que comer arroz todos los días. Yo tengo que. Yo sin tal pastilla no funciono. Yo si no tomo tal pastilla, tal tableta, no funciona. Y todo es así, son cosas sutiles. Pero eso a veces se eleva a niveles peligrosos. Yo sin tal persona, yo sin tal mascota, yo no puedo vivir. Yo sin tal persona no puedo vivir. Yo si no voy a tal lugar no soy feliz. Yo si no tengo dinero, yo sin eso no puedo funcionar. Y convertimos en ídolos y dioses muchísimas cosas, a veces unas pequeñitas, pero cuando hacemos el análisis y el examen personal que tenemos que hacer cada uno de nuestras vidas, si todo eso compite con Dios, si todo eso está por encima de todo y Dios está en alguna parte por aquí, pero hay otra cosa que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios, se nos fue la mano. Hemos convertido esto en un ídolo. Un tema que quería traer en esta línea que estoy hablando de cuando se utilizan textos y se utilizan frases. Esto es un cambio un poquito radical de lo que estamos hablando, pero quiero volver al punto original. Cuando estábamos hablando de las 10 vírgenes, que la gente quiere aplicar eso a este tiempo y hay que tener cuidado. Otro aspecto que está bien presente en esta misma línea ¿es la iglesia cuerpo de Cristo lo mismo que la esposa del Cordero? ¿Es la iglesia cuerpo de Cristo la novia? O sea, las dos cosas son lo mismo, son distintos. Vamos a la palabra de Dios porque hay una frase bien cortita en Gálatas el capítulo 4, el versículo 30, en su primera parte, porque voy a tomar este texto como un pie forzado para lo demás que vamos a hablar. Mas, ¿qué dice la Escritura? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos con relación a las cosas. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con relación a aquel issue? ¿Qué dice la Biblia con relación a aquel otro issue? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los asuntos de género que tanto se discuten? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios con relación a cómo se lleva el matrimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Tiene algo que decir de cómo uno debe manejar los negocios? ¿Tendrá la palabra de Dios? ¿Podré encontrar algo que hable con relación a yo como empleado? ¿Dios me estará dando a mí instrucciones de cómo ser empleado? ¿Encontraré yo en la Escritura si yo quiero servirle al Señor en alguna función en la iglesia o fuera de la iglesia, pero quiero estar en el ministerio? ¿Habrá algo ahí que yo tengo que saber para estar haciéndolo bien y no vaya a estar yo cometiendo un grave error? ¿Qué dice la Escritura? Y el mundo falla muchísimo en esto. Hoy día se tratan de resolver asuntos educativos, gubernamentales, económicos, morales y espirituales, y todo sin la Biblia. A veces es al final, bueno, vamos a la Biblia a ver qué dice. Pero nosotros nos creemos tan inteligentes, ¿verdad? Y tan sabios en nuestra propia inteligencia, en nuestra manera de vernos a nosotros mismos, que ya llegamos a las conclusiones rápido. Mira, esto lo vamos a resolver así.
la solución a esta situación va a ser esta. Y uno dice, ¿habrá alguien orado? ¿Habrá alguien leído la Biblia para saber lo que Dios tiene que decir con relación a los asuntos? Me temo que muchas veces no lo hacemos así. Vamos a Génesis 15, 18. Voy a jugar aquí con mi celular, que donde tengo la aplicación de la Biblia. Yo te dije que era Génesis 15. Vamos a ver qué dice el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Todavía no dice Abraham. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A su descendencia, que vino poco tiempo, ¿verdad? Según fue pasando el tiempo, ¿qué surgió de Abraham? Eventualmente, ¿verdad? Van surgiendo, nace Isaac, viene Jacob, y Jacob le cambian el nombre a Israel, y ahí está la nación de Israel. El Antiguo Testamento habla mucho de esa interacción, esa relación que tenía Jehová con la nación que él establece, y con las promesas que él ya ha hecho que eventualmente se van a cumplir. Y ese punto es bien importante para nosotros hacer la distinción entre lo que es la iglesia cuerpo de Cristo, que Pablo lo menciona en sus cartas, y lo que es la novia, lo que es esa boda que va a haber, que se menciona en una porción de las Escrituras, que mucha gente considera que ambas cosas son iguales. Vamos a Isaías 54. Isaías 54, Antiguo Testamento. 54, y vamos a los versículos 5 y 6. Dice el versículo 5 y 6, estamos en Isaías, el capítulo 54. Porque tu marido es tu hacedor, y hacedor ahí está con H mayúscula, o sea, está hablando de Dios, el creador de todas las cosas. Por cierto, Mar Caribe, ¿verdad? Repetirlo, por si alguien, estamos en el sur de la isla de Puerto Rico. En el fondo, no sé si se puede ver en el tiro de la cámara, ya ustedes han escuchado que lo he mencionado en muchas ocasiones, está la isla Caja de Muertos, que parece desde acá como si fuera un ataúd, pero si lo miras de arriba, de verdad que no se parece. Dice, porque tu marido, ¿escuchaste? ¿Viste el término que utiliza? Marido. Es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese es el marido. Y tu redentor, con la R mayúscula, el santo de Israel. ¿A quién se está refiriendo? No se está refiriendo a la iglesia cuerpo de Cristo. Porque tenemos que aplicar lo que hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios. ¿Quién habla? ¿Cuándo habla? ¿Quién le habla? ¿Por qué le habla? ¿Para qué le habla? ¿En qué lugar le habló? Y aquí está hablando Jehová y está hablando de Israel, no de la iglesia cuerpo de Cristo a la cual tú y yo pertenecemos, porque eso faltarían siglos antes de que eso se revelara, todo a su debido tiempo. Dice, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Pero el versículo 6, interesante e importante, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Dice el versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. El fallo consistente que tenía la nación de Israel era que su infidelidad, su idolatría, y se alejaban de Dios y desobedecían a Dios, y eso les acarreaba castigo. Y Dios volvía como fiel que es e insistía en ellos una y otra vez. Si no lo sabías, pues es bueno que lo sepas que eso estaba pasando. Ahora vamos a varios versículos. Jeremías capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1, 8 y 14. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículos
1, 8 y 14 creo que te mencioné. El 1 dice en el versículo 1, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. El marido, ¿verdad?, que le está diciendo a la esposa, nota, la consistencia está ahí bastante clara, que está siendo infiel, que está yéndose con otros, y él le está diciendo, vuelve a mí. Dice el versículo, el mismo versículo dice, tú pues has fornicado, y ese tema, esa palabra es bastante fuerte, ¿verdad? Con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. El versículo 2 dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ahí está Dios hablando en un tono bastante fuerte y bastante molesto. Vamos al versículo 8. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ¿quién es el que está tratando como si fuera una mujer, como si fuera una esposa infiel? Jehová le está diciendo a Israel que ella es. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos que juntar lo que es la iglesia cuerpo de Cristo, que no se había profetizado para ese tiempo, y decir que la iglesia es la esposa, tengamos un poco de cuidado, pero esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Porque nos ayuda también a entender que la escritura hay que acercarse a ella de la manera correcta, porque si no vamos a terminar trayendo versículos, trayendo instrucciones y directrices para nosotros que no son para este tiempo y son para otro grupo, que son para Israel, y estamos obviando tal vez la instrucción clara que el Señor le está dando a la iglesia, cuerpo de Cristo, de la cual tú y yo somos parte y Cristo es la cabeza. Pero como no se traza la escritura así dispensacionalmente, se toma la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis como una sola cosa. Pues si es así, pues entonces sí tendremos que llegar a la conclusión que estamos bajo la ley y que tenemos que cumplir los 613 mandamientos porque están en la Biblia, y tenemos que sacrificar animales, y tenemos que ver dietas, y tenemos que celebrar diferentes ceremonias y sacramentos que Dios le envió a Israel que hiciera. Porque, bueno, porque están en la Biblia. Eso es estar bíblicamente correcto, pero es estar dispensacionalmente completamente erróneo. Porque entonces vamos a ser bien selectivos. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Vamos a leer ese versículo otra vez. El versículo 8, capítulo 3, y estamos en Jeremías. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, o sea, de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. El versículo 9 ahí mismo dice, y sucedió que por juzgar ella con cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Vio la consecuencia? Hay maldición, hay contaminación. Si hay un alejamiento de Dios, y esto lo hemos meditado en un sinnúmero de ocasiones, si Dios es luz y verdad, y alguien decide alejarse de la luz y de la verdad, ¿qué le queda? ¿Qué le queda de opción? Tinieblas, ¿verdad? Y mentira, y falsedad. O sea, se aleja de los brazos de Dios para entonces abrazar a otro esposo, porque hay otro que lo está esperando, que lo está cortejando, que le está llamando la atención. ¿Y qué hizo Israel? Idolatró. ¿Y quién está en medio de la idolatría si no es Satanás? Pero decir que eso es lo mismo que la iglesia tiene sus propios problemas, ya hemos hablado de la apostasía. Pero ¿vieron estos textos qué fuertes son con relación a Israel? Vamos a el versículo 14. Tengo que leer el versículo 14. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en
Sión. Versículo 12, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que, ¿qué sucede si se regresa? Eso es arrepentirse, eso es girar en torno a otra dirección, cambiar de curso, ir en la dirección correcta, rectificar. Israel falló, fracasó muchas veces en esto, regresaba, pero volvía nuevamente. Y en este momento, ¿qué le está pasando a la nación de Israel? Que lo hemos leído en Romanos capítulo 11. ¿Qué le ha pasado a Israel? Que se ha endurecido su corazón por un tiempo y Dios está conformando ahora lo que se llama la iglesia, cuerpo de Cristo, que ni los apóstoles ni los profetas en la antigüedad sabían que Dios iba a hacer esa movida tan estratégica y tan magistral. Pero una cosa es una cosa, dijo una vez una persona que estaba en la política en Puerto Rico, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Israel y las promesas hechas a Israel y las bendiciones terrenales para Israel son una cosa. La iglesia cuerpo de Cristo es otra. Vamos a seguir considerando otros textos. Vamos a ir poco a poco con este tema y desarrollando esta línea que estamos llevando de estudios en Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Puedes escribirnos a la dirección del correo electrónico que vas a ver escrito en tu pantalla. Sabes que tenemos la página de Instagram, que también vas a ver la dirección, la voy a colocar ahí. Y también los estudios que tenemos en la página de audio de Grace 21. En Spotify lo puedes conseguir el canal, en Google Podcast y Apple Podcast. Y hay otras fuentes también donde si escribes Grace 21 vas a poder escuchar los diferentes episodios que llevamos ahí. Y te agradezco siempre tus oraciones, tu apoyo y le pido al Señor siempre que nos dé a ti y a mí sabiduría y entendimiento de su palabra, crecimiento en ella, discernimiento y que nos mantengamos donde tenemos que estar para no ser desviados. Amén. Maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno la va estudiando poco a poco va notando los detalles. Cuando uno va demasiado rápido, esa es la diferencia entre ir por la carretera rural, la carretera vieja, como decimos nosotros acá, e ir por la autopista. La autopista te lleva rápido de un punto a un punto B, pero ¿cuál es el problema? Te pierdes de los detalles. Y los detalles son sumamente importantes. Escrito está. Y las palabras significan algo, ¿verdad que sí? Te dejo con un poco de este panorama y que Dios te bendiga grandemente. A ti y a toda tu familia. Ahora sí, voy a terminar como ustedes están acostumbrados a que yo termine. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.